Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bueno, ahí vemos que se va sumando gente. Ahí estamos, bien. Hola, ahí veo que ponen en el chat. Buenas. ¿Cómo les trata esta semana tan cortita? Me imagino que con un montón de cosas, como a todo el mundo. Acuérdense que se conectan desmuteados, pero obviamente cualquier cosa, perdón, se conectan silenciados, pero cualquier cosa obviamente se pueden desilenciar o desmutear desde ya para decir lo que sea, preguntar lo que sea, etcétera. Bien. Bueno, ya veo que hay bastante gente, ya somos más o menos el mismo número que la otra vez, más o menos, así que asumo que ahí ya anda casi toda la gente que va a estar. Bueno, antes de arrancar, quería ver lo mismo que la otra vez, un poco si alguien me quiere contar si vieron la clase, qué piensan, si les pareció clara, si les gustó el tema, si parece que, o si sienten que entendieron, o si sienten que no entendieron, lo que sea. ¿Alguien? a mí me encantó, yo la vi y lo único es que como que venía todo bien hasta el tema de los gráficos. O sea, no me pareció difícil lo que mostraron en la clase, pero como que yo le profundizaría un poco más porque si me quedo con eso no tengo idea cómo graficar. Pero después el resto me encantó, me pareció buenísima la Perfecto. clase. ¿Ustedes no vieron en ningún momento en algún otro curso o algo cómo graficar? Mm, que me acuerdo yo no. No, no, está perfecto, ¿no? Porque tiene toda su lógica y toda una sintaxis. Hay algunas librerías en particular que se usan para eso, que están buenas. Sí, Y sí, claro, sí. si uno Sí, nunca sí, vio igual o sea, cómo. Sí, conozco la librería todo, pero bueno, qué sé yo. bien. Bueno, bueno, perfecto. Ahora vamos a tratar de ver un poco, entonces cuando vayamos a los gráficos, ver un poco más también qué significa ese código particularmente y qué es lo que estamos tratando de hacer. Pero es una re buena observación. El tema de gráficos es muy, muy importante. Es un tema bastante clave porque no solo nos ayuda a nosotros a darle un sentido a nuestros datos, sino que también nos ayuda a comunicarlos. Así que súper, súper importante. Bien, buenísimo. ¿Algo más, alguien? ¿O quieren que arranquemos? Si alguien quiere contar algo, es ahora o nunca. No, mentira, nunca no. Pero ahora es un buen momento. Bueno, Tengo una duda, ya sigo hablando. a ver, sí, dale, no, me encanta, me Eh, encanta. pero es de una de las funciones que vimos, Ujú. viste que vimos la de string.replace y la de mat. O sea, Bien. primero que nada, no sé bien la diferencia entre las dos, o sea, no entendí muy bien. Y lo otro es que dentro de una columna intenta, o sea, la función reemplaza el campo entero, los ejemplos que vimos. Por ejemplo, yo tengo femenino y le reemplaza el femenino por la F. Pero Bien. yo puedo reemplazar, por ejemplo, si tendría femenino guión bajo, reemplazar ese guión bajo, o sea, Obvio. solamente una parte del string, ¿funcionaría igual la función o tiene que Sí. ser idéntico? No, 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 funciona. Ahora no estoy viendo el código, así que no me acuerdo bien exacto qué decía, pero funciona, se puede. En general lo que hago, como siempre, es googlear. Yo al menos soy muy mala recordando código, así que siempre googlearía. En general a mí me funciona más en inglés, hay más resultados, pero en español también. Algo tipo reemplazar
parte del nombre de un valor, Claro. y algo así, Python. Y Y, te va a aparecer una línea que la puedes adaptar a tu código, en el cual decís, bueno, yo solamente quiero reemplazar, por ejemplo, el guión bajo por un punto, o el guión bajo por un espacio, o lo que sea. Sí, se re puede. Súper. Y respecto a la diferencia, STR replace, como habían visto, básicamente el uso es solo ese, el de reemplazar, perdón, estaba viendo, estaba buscando, perdón, los ejercicios, el de reemplazar un substring, o sea, como un pequeño textito con otro, ¿sí? Entonces ese sería como el uso más específico. En cambio, map justamente lo usás para iterar y hacer un proceso iterativo, o sea, que vaya repitiéndose a sí mismo, y podés hacer un montón de cosas. En este caso, si no recuerdo mal, ustedes lo habían usado con un uso similar, o sea, como para iterar en una columna que era de tipo texto y modificar algunas cosas, pero también lo puedes usar para, por ejemplo, ir iterando y que haga algún tipo de claro. cálculo también, por ejemplo, que sume ciertos valores o Ujú. cosas así. Map tiene más que ver con eso, con iterar, y es muy abierto, o sea, puedes hacer de todo con Map. Así que Buenísimo. después si quieren vemos algún ejemplo. Bueno, les propongo entonces arrancar, yo y 45 más o menos y 50, y 45 como temprano, pero y 50 así no más o menos ya tendría que ir cortando, así que les propongo arrancar. Bueno, ahí mi gata decidió ponerse a hacer ruido, les pido disculpas. Bueno, les voy a compartir pantalla entonces y vamos viendo. Básicamente tenemos unos ejercicios como la vez pasada para ir repasando un poco todos estos conceptos que vieron y ponerlos en algún ejercicio que la idea sería ir pensándolo. En un principio pensé que estaba bueno que podamos escribir de cero, ver qué les surgió a ustedes, etcétera, pero el ejercicio planteado es un poco largo, así que voy a usar la versión ya resuelta. La idea es que en vez de mirar directamente la respuesta, la vayamos pensando, pero para evitar todo el tema de tener que o escribirlo o copiar y pegar, uso ya directamente la versión resuelta, pero eso, vayamos tratando de ir pensándolo y no solamente ver cuál es la respuesta y tratar de darle un sentido, lo cual también es perfectamente válido porque estamos aprendiendo, no tenemos por qué saber la respuesta ya mismo, ¿no? Esta es un poco la idea también, no solo ver si se nos ocurren respuestas, sino ver si le damos un sentido a respuestas ya planteadas. Dicho esto, y habiendo tomado un traguito de agua, vamos a arrancar. Bien. Esperen que muevo toda la cosa de Zoom que siempre te ocupa media pantalla. Bueno, ahí está, perfecto. Entonces, primero, lo mismo de siempre, y de vuelta, esto es una cuestión más personal, vamos a importar todos los paquetes que vamos a usar. A mí personalmente me gusta hacerlo así al principio, todo en una misma celda, me parece más cómodo, pero tranqui, eso lo pueden ir viendo ustedes. Y esto lo que, por si no lo conocen, esto calculo que ya lo conocen todo, porque ya estuvieron viendo algunas cosas, Pandas, NumPy, Matplotlib para graficar. Esto es simplemente un estilo estético que se puede setear, o sea, se puede como determinar al principio. En este caso se hizo, que se llama ggplot, basado justamente en una librería que no es de Python, sino que es de R, que tiene un estilo de gráfico que es bastante bonito, así que está bueno aprovecharlo y usarlo. Y esto esta otra línea es una función que lo que básicamente va a hacer es que los gráficos se muestren automáticamente, pero no se preocupen mucho por eso, es simplemente para que ahora podamos ver los gráficos a medida que los vamos usando. ¿Sí? Bien, esto no me acuerdo si ya lo había ejecutado. Entonces, lo ejecutamos, no nos devuelve nada, y acá lo que vamos a hacer es básicamente usar algunos links para obtener unos datasets que son los que vamos a estar analizando y sobre los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Esto, lo mismo, diría que no se preocupen mucho, simplemente importó datos de lo que vamos a usar, que en este caso, justamente acá quería llegar, es básicamente estimaciones agrícolas. Esto también es un dataset que está en una URL pública del Ministerio de Agricultura, si no recuerdo mal, había visitado el link, ahora se me fue, pero bueno, es en el portal de datos abiertos del gobierno de Argentina. Así que bueno, básicamente la idea es ahora responder en base a estos datos algunas preguntas, y van a ver que en el medio vamos a ir chocando con algunas paredes que están puestas a propósito, obviamente, para que vayamos aplicando algunas de las cosas que estuvieron viendo. Bien.
Básicamente, antes de ir a las preguntas, yo primero vería qué tenemos en nuestros datos, como para que ustedes ya se vayan haciendo una idea, y ahora cuando leamos las preguntas podamos empezar a pensar qué es lo al menos qué columnas voy a necesitar para responder esto, ¿no? Entonces tenemos nuestro dataset, lo llamamos estimaciones, nuestro data frame, perdón, lo llamamos estimaciones. Tenemos varias columnas, acá las tenemos mejor. El ID de la provincia, vemos que es un número, el nombre de esta provincia, en este caso Buenos Aires, el ID del departamento, el nombre del departamento, o sea, unas columnas para identificar la ubicación geográfica, el ID del cultivo, ¿sí? O sea, también tiene su propio índice, el cultivo, su propia identificación, perdón, el cultivo, que en este caso, por ejemplo, vemos que en los primeros son todos uno, que es el ajo, buenísimo. Debe estar, no lo había pensado hasta ahora, pero debe estar calculo, en orden alfabético. El ID de la campaña, y yo cuando vi lo del ID de la campaña dije, mirá vos, qué raro, y después entendí que refería a esto, a que cada campaña está separada anualmente con su inicio y su fin. O sea, por ejemplo, este cultivo de ajo en el departamento 25 de mayo está tomando en cuenta, para los valores que vienen ahora después, el periodo 1969 a 1970. No sé de qué mes a qué mes, debe depender cálculo de cada cultivo. No es mi área de expertise, si bien tuve que estudiar un poco de eso en la facultad, y nunca fue algo que me gustó mucho. Así que bueno, nada. No estoy feliz de volver a ver cultivos, no sé ustedes, a mí no me... Cuando vi que era de cultivos dije, no, este tema siempre fue mi karma. Debo admitir que no es un tema que se me dé muy fácil, pero bueno, capaz alguno de ustedes sí, o tiene más afinidad con las plantas, con los cultivos, con el campo, etc. Yo no soy esa persona, por desgracia. Bien, entonces, ahora sí los datos un poco más concretos respecto al cultivo en sí, que son un poco más interesantes. La superficie sembrada, la superficie cosechada, cuánto se produjo, calculo que en toneladas, y el rendimiento no aclara, habría que ir a leer la documentación de estos datos. El rendimiento debe ser en toneladas, imagino que por hectárea cuadrada, casi o kilómetro cuadrado por hectárea cuadrada, la verdad que no lo sé, de vuelta yo no recuerdo las unidades porque nunca fue mi tópico favorito, pero el punto es que tenemos un rendimiento que está en toneladas seguro y que básicamente nos va a decir cuánto rindió de ese cultivo en esa cierta superficie para un cierto año, ¿no? Y de vuelta todo esto dividiéndolo primero por o sea, fue desgranando como de Buenos Aires, o sea, por provincia, después dentro de cada provincia por departamento, y para cada cultivo dentro de esos departamentos fueron tomando estos distintos valores de las cosechas año a año, ¿no? Si hubo cosecha en ese año, obviamente. Bien, perfecto. Entonces, ahora que ya sabemos qué columnas tenemos, normalmente uno, o sea, hay varias maneras de pensar esto. Muchas veces uno primero se hace las preguntas y después ve qué datos tiene para contestarlos. Otras veces uno tiene unos datos con los que ya sabe que va a trabajar y los mira primero para darse una idea de las preguntas. Eso depende un poco. En este caso me parecía que estaba bueno que miren al menos qué tenemos y ahora nos hacemos las preguntas. Entonces, acá nos plantean un par de preguntas como para ir resolviendo. Igual después las vamos a volver a ver una por una. Pero sería, primero, ¿cuál es la producción total en toneladas estimada de todos los cultivos juntos en la Argentina para cada año? ¿Sí? Segundo, ¿cómo se distribuye el rendimiento? Ahí lo tenemos kilogramo por hectárea. Estimado promedio, o sea, cómo se distribuye el rendimiento estimado promedio del cultivo de soja en departamentos que siembren soja. ¿Qué tipo de distribución probabilística tiene? O sea, básicamente después la idea es centrarnos en la soja, ver cómo es el rendimiento para cada departamento que la siembra, qué distribución probabilística tiene, dónde, en qué departamento tenemos los rendimientos mínimos, mediano y máximo. ¿Sí? Esto podría ser interesante para analizar, por decir, no sé, bueno, me interesa saber dónde está el máximo y observar si ese departamento de repente tiene condiciones similares al que está dando el mínimo o algunos otros que están dando valores menores, y podemos tratar de estimular y ver qué es lo que está haciendo ese departamento que logra el máximo, que capaz es algo que es información que le puede servir a otros departamentos, ¿no? Así que está bueno saberlo. Después nos pregunta cuál es el rendimiento promedio y si hay valores potencialmente anómalos.
Y por último nos hace otro ejercicio más en el cual generemos una tabla donde cada cultivo sea una columna, esto creo que ya saben más o menos por dónde viene porque vieron en el video, generar una tabla donde cada cultivo sea una columna, cada fila sea un año, o sea que tengamos las distintas campañas año por año, y los valores sean la producción total, ¿sí? O sea, vamos a tener año a año, 1969, 1970, 1970, 71, y vamos a tener ajo, papa, soja, bla, 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 y en cada valorcito su producción total. Buenísimo. Bueno, ¿les parece que arranquemos? No veo muchas caras, pero a menos que alguien diga lo contrario, yo voy a asumir que arrancamos. Bien. Ahí en el chat. Sí, gracias. Muchas gracias. Buenísimo, perfecto. Necesitaba un matecito, me disculpan, tuve un día. Cuidado con los espacios de las columnas. Muy bien, perfecto. Mirá, ya acá ya tenemos a alguien que está a full, tipo, ya nos tiró cuidado con los espacios de las columnas y una posible solución. Muy bien, impecable. Ahora lo vamos a ver porque probablemente necesitemos hacer eso. Bien, entonces ya vimos cómo era un head, no lo corrí porque la verdad es que ya estaba corrido, pero o sea, ya está ejecutado, pero vimos cómo era un head. Recuerden que esto es para dar los primeros 5 datos, tener una idea de qué tenemos en nuestro dataset, y después hicimos lo mismo para dar las columnas. Efectivamente, bueno, acá dice que algunos campos tienen espacio al final, es algo que no habíamos notado, pero ya nos hicieron el trabajo por nosotros de comentárnoslo, y siempre es ideal tener los nombres de los campos sin espacios, lo cual es cierto, porque después capaz tenés que, como ustedes vieron, por ejemplo, cuando hacían una query para pedir algo, siempre recuerden que casi todo lo que llamamos por nombre, casi todo, no, perdón, todo lo que llamemos por nombre lo tenemos que llamar con el nombre exacto. A menos que, bueno, hay algunas maneras de evitarlo y decir, quiero un nombre que sea similar a, pero en general casi todo lo que llamamos es por nombre exacto, entonces nos importa que esté bien, ¿no? Así que vamos a justamente decir, para cada columna, para cada nombre de columna de estimaciones, que es el nombre de nuestros datos, sacarle los espacios. Este strip lo que hace es sacarle esos espacios, que estén al final o al principio, es una función en particular para eso. Disculpa, una Bien. consulta ahí. Sí. En relación a eso, ¿cómo se puede identificar en el head como que se está presentando ese problema? No, en este caso al menos, por cómo están armados, no lo verías en el head, pero lo que te pasaría es que probablemente, porque si te fijas, yo estoy haciendo así, y la verdad que no lo noto, a ver, capaz ahí, no, me equivoqué. No es algo que notas en el head, por eso digo, esto nos lo dejaron como ya un poco planteado, porque de hecho es algo que probablemente te darías cuenta buscando otra cosa. Por ejemplo, yo querría quedarme con todos los que son de provincia igual a Buenos Aires, entre comillas, y me daría cuenta que, por ejemplo, sabiendo que tengo datos de Buenos Aires, por eso muchas veces no, casi siempre va a haber que contrastar lo que pensamos también con los datos. Yo ya sé que tengo columnas, perdón, cultivos que están en Buenos Aires. Si yo estoy poniendo que quiero que la provincia sea Buenos Aires y no me devuelve nada, y hay algo que o estoy escribiendo mal o quedó mal en mis datos. Así que creo que acá nos lo dejaron porque seguramente mientras armaban el notebook se dieron cuenta de que eso era un problema, de cómo venían los datos, y probablemente sabiendo que capaz no surgía entre los ejercicios, decidieron ya directamente dejarnos el problema resuelto y, y dejar esto ya planteado. Pero en general te das cuenta cuando justamente no puedes hacer algo de lo que estás tratando de hacer. Vale, gracias. Bien. Y si no, igual sí, me imagino que puedes ponerte a buscar un poco más manualmente, pero yo no le veo mucho sentido. Ahora se me ocurre también, ahora que lo planteas, que tiene que haber seguramente alguna línea de código que lo haga por vos. Yo no la conozco, o sea, nunca se me ocurrió buscarlo de esa manera, pero seguro si googleás encontrás que alguien escribió un for loop, por ejemplo, que busque si hay espacios de más al principio y al final y te los saque, no me extrañaría en absoluto. Y si no, en el peor de los casos, si tenés dudas, puedes correr esto adaptado a tus datos y te quedas tranquilo. Que ahí Ya, en el, buenísimo, perdón, gracias. pero ahí en el nombre de las columnas medio que se ve el espacio. En producción hay un espacio, por ejemplo, ahí. Ah, ahí va, ahí lo viste, Y perfecto. entonces después cuando Y eso renombras abajo las columnas en totalmente. estimación punto columns y ahí se lo sacás. Totalmente, tenés razón, se ve acá. No me, no me he dado cuenta que nos había quedado No, la lista de columnas abajo. No, no, perfecto, no, es que perfecto. se ve muy poquito, es muy chiquito el espacio.
Claro, no, aparte no me di cuenta de que, claro, teníamos la lista de columnas impresas, nos podíamos fijar ahí. Tenés razón, tenemos acá en superficie sembrada, acá en producción, y yo no veo ninguna más, pero ahí ya se dieron cuenta. Así que bueno, de hecho está bueno también, aparte de un head, aparte de un shape, aparte de las cosas que uno suele hacer, como para tener una idea de cómo son esos datos, es una buena idea también chequear esto también en las columns. No es algo que pase muchísimo o que pase siempre, para nada, pero a veces pasa y obviamente acuérdense de vuelta que todos estos match son exactos, o sea, si yo después trato de buscar la columna producción sin el espacio, no la va a encontrar, ¿sí? Entonces es importante resolver este tipo de errores. En mi vida profesional, al menos, les puedo decir que nunca los encontré de esta manera, sino que los encontré tratando de seleccionar algo que yo sabía que estaba y me daba cuenta de que me daba error. Me decía, la columna producción, por ejemplo, sin el espacio, me decía, la columna producción no existe. Y yo decía, pues si la estoy viendo ahí. ¿Qué es el problema? Te volvés loco, te das cuenta que no sale, no sale, no sale, no sale, y de repente decís, ah, claro, no sale porque hay un espacio final. Es el típico pequeño error que te hace como, ah, tipo, te tenés que volver loco un rato antes de darte cuenta, pero bueno, esta manera es un poco más estandarizada y está buena. Así que Y, súper. perdón, una consulta. ¿Es posible eso establecerlo ya cuando se hace la importación o siempre se hace después? Porque también, o sea, como que tengo duda en la importación de la base, si tampoco se puede aclarar, digamos, de qué formato es cada campo. ¿Es como que la importamos y queda el formato que ya viene y después se puede cambiar? ¿O ya cuando la importamos hay alguna forma de decir, bueno, esta variable importámela con este formato? Hay algunos parámetros que podés modificar, te recomiendo que leas la documentación de RIT CSV o RIT CSV, porque hay varios parámetros que se pueden cambiar. En general, lo que yo veo que hago yo y que hace la mayoría de la gente es, primero haces un RIT CSV sin nada, solamente le decís, quiero que leas tal cosa y haces un head, y te fijas que viene, y ahí vas viendo qué tenés. Y hay algunas cositas que se pueden modificar desde la importación misma, por ejemplo, no sé, todo lo que, por ejemplo, nosotros nuestro sistema numérico lo tenemos con comas, para delimitar números no enteros, pero muchos de los datos vienen con puntos, o muchas de las funciones trabajan con puntos. Entonces, algo bastante común es que si vos estás importando datos que están en coma, en la misma importación, pero en general lo que hago es esto, lo importo, miro un head, digo, ah, mira, está puesto en comas, bueno, hay muchas cosas que no van a funcionar, y vuelvo a la misma función de importación, ¿sí? Y ahí mismo le aclaro que el separador es, perdón, que las comas son puntos, o que los puntos son comas, o lo que sea, y vuelve a importar. Pero en general no es algo que sabes antes de hacerlo, sino que importás, te das cuenta de, esto no está como debería estar, y recién ahí lo haces. ¿Sí? Claro, claro, genial, gracias. No, ustedes. Bien, entonces, la primera pregunta era cuál era la producción total anual. Nosotros tenemos un pequeño problemita con esto, que es que tenemos la campaña así, pero no tenemos ningún dato de cuáles son los años por separado. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer con esto, con este dato para extraer los años? Lo nombraron hace un ratito justo. El split. Exactamente, entonces, Sería ese. voy moviendo el chat para todos lados. Si me voy moviendo el cursor para todos lados es porque ando moviendo el chat por toda la pantalla. Bien, entonces, justamente estas líneas lo que hacen es eso. Agarramos y decimos, de estimaciones van a haber otras dos variables que se van a llamar campaña inicio y campaña fin, y básicamente lo que hace es agarrar la variable campaña y hacerle un split por la barra, ¿sí? Entonces le dice, el primero decime, llámalo campaña inicio, el segundo llámalo campaña fin, y este N1 lo que hace, no me pregunten por qué N1 me parece horrible, para mí debería decir N2, pero es así, no sé, es básicamente que te lo separen en dos valores. Y expand true lo que significa es, si no encontrás dos valores, agrandámelo como para que haya dos, para que no me quede ningún valor vacío, porque esto, por ejemplo, podría decir 1971 y no decir nada más, por un error de quien lo escribió o porque ese cultivo sucedió en un mes, por ejemplo, nada más, entonces no lo toman hasta el año siguiente. Bueno, si ves que pasó eso, por ejemplo, si dijera solo 1971, lo que le va a decir es expand, igual true, lo que le dices es expandímelo, o sea, poneme en las dos columnas, poneme 1971 como para poner algo y que no quede vacío. O sea, de última prefiero que copies el valor que ya teníamos, ¿sí? Bien, entonces corremos esto, y si quieren ya podemos ver que, primero lo vamos a pasar a números enteros, porque seguramente quedaba en un tipo en el cual nos quedaban los años con comas, entonces como no tiene mucho sentido, podemos ya pasarlo a un número entero, ¿no?
Y si vemos ahora nuestro head, vemos que tenemos nuestra campaña, igual que antes, pero también tenemos el inicio de la campaña y el fin de la campaña, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Esto es como para empezar a calcular la producción anual. Para calcular la producción anual yo necesito saber eso, en qué año empezó, en qué año terminó, y tener los años separados y utilizables, porque fíjense que esto es como que qué tipo de dato es, ¿me entendés? No vamos a poder procesarlo fácilmente, ¿sí? Bien. Bien, acá veo por el chat que me pasan algunas posibilidades, perfecto, perfecto, eso está también, la sintaxis está perfecta, o sea, buenísimo. Y básicamente lo que hacemos ahora es pasar esta producción, que tenemos así en números 10, 3, 82, a millones, ¿sí? Bien, y podemos volver a ver cómo quedó el head. Todo esto no es que yo lo veo y digo, lo tengo que pasar a millones. Viene o con un conocimiento de campo, no de campo literal del campo, que en este caso también, sino un conocimiento de campo, que en este caso podría ser agricultura, o porque fui y leí bien la documentación de los datos y me doy cuenta de que esto debería tenerlo en millones, o no es que son cosas que uno, mira, me surgió y de repente vengo y no, o sea, vamos viendo con los datos, tiene que tener un sentido, ¿sí? Pero en este caso sabemos que necesitamos el valor de producción dividido 1.000.000 para que nos dé este cierto grado de producción. De todos modos, lo que más se fijan en realidad, en general, al menos según lo que recuerdo de todas las materias que tuve que cursar en la facultad, de bases agrícolas, etcétera, es el rendimiento por hectárea, porque es como el valor más absoluto, ¿sí? Bien, entonces, básicamente lo que queremos saber ahora es, entonces, la producción dijimos, de todos los cultivos, la producción total anual de Argentina, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos los años separados y los podemos utilizar, y ya tenemos la producción dividida en millones, lo que podemos hacer es hacer un pivot table, que es lo que ustedes vieron antes, en el cual, ahora vamos a ver cómo queda, vamos a usar como índice el fin de la campaña, o sea, el año, ¿sí? Como valores vamos a usar la producción, y la función que vamos a usar es la suma. Es decir, puesto en palabras más humanas, lo que estamos haciendo es la suma de todas las producciones para cada año. Y esto poniéndolo en una tabla. Y cuando lo ejecutamos, o sea, ya lo ejecutamos antes, ahora vemos un tail porque queremos ver los últimos años, por ejemplo, esto llega hasta el 2019, y vemos que la suma de todas las producciones es esta, ¿sí? Que estará en toneladas probablemente, no, es muy poco. En millones de toneladas, no sé. Eso es cuestión de ir, leer los datos, ver qué significa cada variable. No me acuerdo exactamente en qué unidad estaba la producción, pero básicamente es esto. Tenemos la producción entonces por año, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Porque ahora la idea justamente es graficarla y ver cómo están esos años. Ya antes de graficar, igual, si ustedes miran este gráfico, podemos ver que hay alguna que otra cosita un poco rara, ¿no? O sea, venimos acá con una producción de 124, 126, de repente 246 en el 2017, volvemos a un valor de 116 y 30, que también es raro. Este 30 a mí personalmente no me preocuparía demasiado, porque siempre pensemos que cuando son datos que se van actualizando, siempre el último valor habría que justamente de vuelta ir a la documentación de estos datos y ver cuándo van actualizando. Por ejemplo, capaz te dice, no sé, un año, siendo del 2019 igual podría estar actualizado tranquilamente y que fuera esa la producción, parece un poco rara esa caída tan abrupta, pero capaz te dicen, no, las actualizaciones son, no sé, bianuales, entonces bueno, y se hacen en junio, entonces bueno, todavía no tenemos los datos enteros del 2019, puede ser tranquilamente. Así que siempre consideren, el punto de esto, siempre consideren ir y leer la documentación de donde salen los datos. En este caso, ir al portal de datos abiertos y ver todos los, la explicación asociada, discúlpenme, a estos datos justamente. Bien. Y ahora lo que podemos hacer es hacer un plot, o sea, hacer un gráfico de justamente esta producción total anual en toneladas, dice acá, perfecto. Y
básicamente la idea sería ver cuál es la producción por año nada más. Acá habían dicho que había un poco de dudas respecto a los gráficos. Básicamente esta es una función que se llama plot, de matplotlib. Nada, no, al menos este gráfico puntual no tiene mucha ciencia, le estás diciendo de qué tabla o de qué datos, que acuérdense que estos ahora se llaman producción anual, de qué datos graficar, le estás aplicando eso a la función plot. Acá le está poniendo un tamaño que incluso si quieren lo podemos, o sea, esta parte se puede hasta comentar y el gráfico va a funcionar igual, o sea, va a ser más chiquito nomás, es medio difícil de ver. Ahí lo que hizo fue agrandarlo nomás y ponerle un título. Nada más, es muy básico este gráfico, obviamente se pueden como modificar muchas más cosas, se pueden hacer gráficos mucho más complejos, pero este es un gráfico que capaz no es el mejor para ir a presentar a un cliente o ponerlo en una pantalla enorme y estar súper orgulloso, pero es un gráfico que nos aporta mucha información, porque justamente lo que veíamos recién en la tabla, que lo veíamos porque, bueno, claro, muy viva yo, hicimos un tail, pero si hubiéramos hecho un head ni nos hubiéramos enterado. Si se fijan, eso sí lo vemos en este gráfico, vemos que teníamos una tendencia a aumentar, así a lo largo de los años, lo cual, ok, perfecto, tiene sentido. De repente un pico demasiado alto, como que podríamos preguntarnos qué pasó, y bueno, una caída muy abrupta que nuevamente podríamos preguntarnos si no tiene que ver con esta cuestión de la actualización de los datos y cada cuánto sucede. Pero este valor sigue siendo un poco raro, ¿no? Como que de repente que se produzca un año el doble y nadie de las personas que estamos acá se haya enterado, sería un poco raro. Podría pasar, pero sería un poco raro. Entonces, básicamente pregunta si está bien el pico, que sucede en la campaña 2016-2017. Acuérdense que acá tomamos el fin de la campaña, entonces 2017 sería 2016 a 2017. Y dice que hay que buscar algún control. Acá deja un link. Esto después ustedes, acuérdense que ustedes tienen acceso a este material, así que les sugiero que vengan, vuelvan a ejecutar todo, le peguen una leída, y de paso, si les interesa, que vayan entrando estos links. Lo mismo al link de los datos. Pueden entrar y ver cuál es la documentación que tiene asociada, en qué otros formatos se puede descargar, etc. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente lo que nos cuenta es que los datos de 2016-2017 están duplicados, ¿sí? Porque cuando tratamos de justamente ver la cantidad de producción para ese lapso en la variable campaña, si se fijan nos da como la mitad, más o menos, 141, y cuando venimos acá tenemos 250. ¿A alguien se le ocurre qué puede haber pasado? ¿Alguien? Lo dije en algún momento. La campaña 2010 está incorrecta. Bien, bien. Claro. Ah, perdón, no lo dije, me equivoqué. Quise decirlo hace un rato y me olvidé. No lo dije, me corrijo. Básicamente tenemos los datos de la campaña 2016-2017, nos damos cuenta de que están bien. Si se fijan, estos valores de 141 tienen que ver con estos otros valores que veníamos viendo, es un poco más normal, sería más esperable que este gráfico venga y haga un piquito acá, ¿por qué no? Pero la verdad es que 250 sigue siendo muy alto. Entonces, no quise poner esa celda. Entonces, lo que vemos, si no, que ahora vemos cuál es el código, es que en realidad el problema, como dicen acá en el chat, es que la campaña 2010 está incorrecta. Probablemente lo que quisieron hacer es poner 2010/2011, y por un error de tipeo, y encima probablemente porque los números 7 y 1 se ven similares, nadie se dio cuenta que quedó 2010 a 2017. Puede pasar esto, hay errores en los datos, puede suceder. Entonces acá lo que hacemos es seleccionar de nuestros datos de estimaciones la campaña entera con los 2 años de inicio y fin, y el fin de la campaña para los valores que son mayores al 2000. Capaz ir al 1978 no nos conviene tanto, pero de repente ver estos valores del 2000 para acá, sabiendo que tenemos un error en algún lado, ya puede ser suficiente. Dice que no me muestre si hay duplicados y que los ordene ascendentemente por el valor de campaña fin. Y vemos que tenemos 2001, 2002, 3, 4, bla, 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 bla. Y cuando venimos acá tenemos 2017 2 veces. Y si se fijan, ese es el problema, y 2011 no está. Y
Y acá vemos que lo que pasó es eso, que 2010 quedó 2010 a 2017. Y si tenemos algo de conocimiento de campo, nuevamente esto es bastante importante, o si tenemos a quien recurrir y preguntarle, nos podemos dar cuenta que eso no está bien, que un cultivo no dura 7 años, al menos yo no conozco ninguno que dure 7 años. Capaz lo hay, si ustedes saben, me lo dejan en el chat y yo voy a decir, ah, mira qué bien, ese cultivo dura 7 años. El del bonsai chino de, no sé, estoy inventando. Pero bueno, en fin. En resumen, probablemente sea un error de tipeo y lo tenemos que corregir porque nos está modificando nuestros datos y nos está modificando nuestro análisis que estamos haciendo a partir de esos datos. Y posiblemente una toma de decisiones posterior. Entonces, parece ser que la campaña 2010-2011 está incorrectamente rotulada como 2010 a 2017. Ok. Antes de seguir adelante va a haber que corregirlo, ¿sí? Entonces, básicamente, reemplaza, así como vieron antes con el replace, en la variable campaña de estimaciones, ¿sí? Reemplaza 2010-2017 por 2010-2011. Ok, buenísimo, perfecto. Y después lo que hace es... sí. Una consulta. Ahí el punto STR no va al final porque en realidad estamos reemplazando, o sea, como que estamos haciendo un solo campo, porque a veces se le pone punto STR, como que se duplica eso. ¿Esto? Sí. ¿Acá? Ajá. No lo vi, ¿lo vieron en la clase? Sí, estaba en una, me parece que sí, si no estoy equivocada, yo creo que la he visto. Puede ser, si querés, ahora sigamos y ahora Sí, no hay problema. lo busco. Me lo estoy anotando por si me cuelgo ahora, y si no, ahora lo buscamos. CTR al final. Listo. Perfecto. Gracias. Ahora lo buscamos. No lo registré, pero puede ser tranquilamente. Bien, y acá vuelve a ser lo mismo que antes. O sea, ahora que ya sabemos que tenemos nuestros datos bien, volvamos a aplicar todo esto de dividir nuevamente, quedarnos con los 2 años separados, pasar estos años a números enteros, etc. Bien. Buenísimo. Y ahora, de vuelta, podemos armar esta tabla de producción anual, ¿sí? Y fíjense que ahora podríamos hacer de esta tabla de producción anual un tail, y ahora tendremos que tener correctamente un valor un poco más lógico, y sí, tenemos un valor un poco más lógico con la tendencia con la que veníamos, ¿no? O sea, venimos viendo ciertos valores, hubo un valor que nos llamó la atención y nos dimos cuenta de que había un error en los datos. Bien. Perfecto. Bien, entonces ahora podemos volver a aplicar este gráfico y vemos que ahora sí tenemos un valor un poco más lógico, ¿sí? Tenemos un gráfico que, de hecho le voy a comentar el tamaño porque no lo entramos a ver en mi pantalla. Bien, tenemos un valor un poco más lógico, ¿no? Nos movemos entre un rango de 40, 140, hubo un pico de todos modos. De vuelta, a esto no le presten muchísima atención porque puede significar simplemente que no tenemos el valor todavía, o al menos no tenemos el valor final. Capaz algunos cultivos, porque de hecho hay un valor, no es 0, capaz algunos cultivos fueron declarados y otros no, ¿sí? Bien. Perfecto. Ahí mira lo que están diciendo en el chat, termino con esto y lo veo. Bien. Ahí hace el tail, vemos que efectivamente ya tenemos los datos bien. Bien. La campaña de 2018 a 2019 está incompleta. El dataset fue actualizado en septiembre de 2019 por última vez. Entonces, básicamente, y esto tiene sentido a nivel metodológico, la idea sería excluirla porque si no nos podemos quedar, nos podemos estar quedando con un valor que sea incorrecto, ¿no? Y de vuelta, piensen que estos no son solo datos, sino que son datos que también vamos a estar usando para analizar, vamos a estar tal vez utilizando para armar modelos de Machine Learning, o sea que todos estos son errores que no solo son errores metodológicos o conceptuales, sino que van a modificar también la calidad de nuestro trabajo. Así que tenemos que, de vuelta, siempre aplicando nuestro conocimiento del campo en el cual estamos, tratar de ir identificando estos errores e ir corrigiéndolos, ¿sí? Bien, entonces acá le decimos que de estimaciones solo quiero que te quedes con el subgrupo en el cual la variable campaña no sea 2018-2019. O sea, quédate con todo lo que no sea 2018-2019. Bien, perfecto. Perfecto, bien. Eso que están diciendo ahora lo vamos a ver, así que ahí lo vemos y después volvemos al chat. Bien, la segunda pregunta vamos a volver un segundito para arriba. Entonces, la segunda pregunta nos preguntaba, ¿cómo se distribuía el rendimiento? Fíjense que ya contestamos la producción total en toneladas de todos los cultivos en Argentina por año, ¿sí?
Esta segunda pregunta nos pregunta, ¿cómo se distribuye el rendimiento estimado del cultivo de soja entre los departamentos de la siembra? ¿Sí? ¿Qué tipo de distribución tiene? ¿Cuál es el mínimo, mediano y máximo? Y ahora vamos con las otras porque eso ya es suficiente por ahora. Así que primero vamos resolviendo esas y después de última volvemos para arriba. Bien. Perfecto. Disculpen si estoy yendo un poco rápido, pero este es larguito, pero está bueno, entonces está buenísimo que... Muy rápido. Ah, no, jaja, sí, al otro chico, creo. Bueno, si estoy yendo demasiado rápido, me avisan y freno un poco, pero es larguito y como solo tenemos un poquito menos de una hora, está bueno que lleguemos a verlo. Va bien, dicen acá, buenísimo. Muchas gracias. Me sirve que me lo digan porque yo no me escucho, yo estoy acá después de todo un día laboral re largo, entonces puede que esté enchufada a 2:20, no sería raro, a veces me pasa. Bueno, entonces, rendimiento promedio de la soja por departamento. Entonces, primero queremos ver qué tipo de cultivos tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de cultivos tenemos? Entonces, tenemos, bueno, ajo, alpiste, avena, cártamo, bla, 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 hasta la yerba mate, ¿sí? Tenemos todos los tipos de cultivos que se hacen en este país, bueno, grandes rasgos, ¿no? Bien. Ya que nos piden una comparación de rendimientos de soja entre departamentos, primero nos va a convenir hacer los filtros y después quedarnos con la muestra que nos interesa en una sola variable. Esto tiene bastante sentido. Si yo ya sé que voy a analizar solo la soja y solo para cierto momento, bueno, nada, excluyo todo lo demás y me quedo más fácil con lo que necesito. Entonces, por ejemplo, podríamos querer saber de las estimaciones de soja. Acá eligió estos años, no lo decía en el ejercicio, pero tranquilamente podría ser para estos años o podría ser para un periodo más largo o para otro año, pero eligió el último periodo activo que tenemos, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? El último periodo completo que tenemos, que sabemos que los datos están bien. Así que nos quedamos con las estimaciones de la soja, que son de nuestros datos estimaciones, cuando el cultivo es soja total se llama, o cuando... Se me ha enganchado el mouse. o cuando, y cuando la campaña sea la del 2017 al 2018. ¿Sí? Bien. Y queremos ver cuántos departamentos distintos tenemos, o sea, uniques, y tenemos 234. Entonces sabemos que hay 234 departamentos que producen soja, bastante. Así que vamos a hacer el análisis sobre esos departamentos, ¿sí? Bien. Ahora cuando terminemos con lo de la soja vemos eso que están diciendo en el chat. Bien, entonces, primero vamos a hacer de vuelta lo voy a achicar, porque quiero que lo veamos bien. Vamos a hacer un gráfico del rendimiento, ¿sí? O sea, el rendimiento, acuérdense que es en kilogramos por hectárea, o por hectárea cuadrada, ahora estoy dudando. Debería ser por hectárea al cuadrado, en kilogramos por hectárea al cuadrado. Y básicamente vamos a hacer un histograma para ver cuánto tenemos en ese rendimiento, ¿no? Acá no pusimos unidades, podríamos ponerlo tranquilamente. Perdón, quise decir acá. Acá no pusimos unidades, podríamos ponerlo tranquilamente. Y acá simplemente tenemos una distribución para ver más o menos cómo se distribuye este distinto rendimiento de la soja, ¿no? Y vemos que hay como un rendimiento que es como el más usual, y después hay valores más atípicos, ¿no? Dice acá que los valores que se separan mucho del histograma podríamos pensar que son anómalos. Por ejemplo, un departamento con un rendimiento superior a 4.000 kilogramos por hectárea, 4.000 toneladas por hectárea creo, kilogramos por hectárea, debería analizarse más profundamente, ¿sí? Entonces, podemos hacer esta función que se llama describe, como para tener una idea, acuérdense que esto lo pueden usar sobre columnas numéricas, como para tener una idea de qué tipo de valores tenemos ahí. Entonces nos va a contar cuántos valores tenemos, cuál es el promedio, cuál es la media, el desvío estándar mínimo, después me va a contar los distintos cuantiles y el máximo. Y vemos que este que está acá, que seguramente sean 1 o 2 o muy pocos, son 5.100. Es bastante más que la mayoría, entonces podemos pensar que es un valor anómalo. Simplemente tenerlo en cuenta. Después, no sé si ya lo vieron o lo van a ir viendo en este mismo curso o en otros, pero con estos valores anómalos se pueden tomar distintas acciones. O sea, puede ser justamente lo que estás buscando en algunos casos, justamente quiero identificar cuál es ese campo anómalo que produce mucho más o mucho menos, porque, no sé, por ejemplo, estoy estudiando de vuelta qué es lo que hace ese campo que produce mucho más, y quiero ver si ese estudio, ese análisis de ese campo me puede ayudar a aplicar cosas similares a un campo que produce mucho menos,
o al contrario podría querer excluirlos porque estoy tratando de hacer una generalización un poco más adecuada de los campos en Argentina, y justamente estos ejemplos tan extremos no ayudan a mi generalización, a crear un modelo Machine Learning. Hay un montón de casos distintos, entonces depende, como casi siempre la respuesta es, va a depender, pero siempre hay que tener en cuenta cuando hay valores que no son los usuales, que son anómalos. Bien, queremos saber cuál es el que tiene el mayor rendimiento. Entonces, de estimaciones de soja nos quedamos con el que tiene el rendimiento, ¿sí? En el que el rendimiento es igual al rendimiento máximo, ¿sí? Y cuando lo aplicamos vemos que acá viene, ahí está, que acá tenemos el que tiene rendimiento de 5100, ¿no? Es en Santiago del Estero, en el departamento de Sarmiento, y de vuelta para esta campaña 2017-2018, porque es lo que ya habíamos separado. Bien. Paso directamente primero al mínimo, que es la misma sintaxis, pero para el mínimo en vez del máximo. Fíjense que lo que hice es del dataset estimaciones de soja. Bueno, primero hizo lo de la diferencia. Vamos a ver esto entonces primero. Hace una copia, primero calcula el de la mediana, ¿sí? Hace una copia de estimaciones soja, y básicamente hace una diferencia, ¿sí? Con la mediana, o sea, hace como una resta entre la mediana y los distintos valores que tenemos, y... Esperen un segundo. Quisieron poner que era igual. Ahora. No. Un segundito. Estimaciones soja, hizo una copia, y hace la diferencia mediana. Rendimiento menos la mediana del rendimiento. A ver, ahora creo que lo quiero usar para el mínimo eso nada más. A ver. Okay. Bueno, de todos modos, yo pienso que esto podría resolverse más fácil simplemente diciendo, quiero que nos quedemos con el valor mínimo, ¿sí? de la estimación de la soja, ¿sí? Vemos que acá tenemos para la provincia de La Pampa, el departamento de Huatrache, que tuvimos un rendimiento de 500, que es el menor en la campaña en la campaña del 2017-2018, ¿sí? Y lo mismo, no sé bien qué quisieron hacer en ese código, les pido disculpas, lo mismo podemos ver, ahí está, cuando, claro, pasa que no va a ser igual, ya entendí, ahí está. Básicamente lo que quisieron hacer acá, pero creo que quedó algún error de sintaxis, es básicamente ver cuáles eran los departamentos que estaban más cerca de la mediana, ¿sí? O sea, básicamente calcular la mediana y ver cuáles son los departamentos que están más cerca, como para ver cuáles son los que están como más por acá, ¿sí? Donde están concentrados la mayor parte de los valores. No sé si se entiende más o menos eso, o lo rebusqué mucho. Si quieren lo escribimos, pero básicamente es eso. Bien, a ver si faltaba algo acá. Bueno, vemos esto último que es un segundito, y ahí ya si quieren vemos el ejemplo que quedaba ahí. Bueno, el último ejercicio, no sé si volvemos un segundito, si recuerdan, decía... Acá. Que generemos una tabla donde tenemos para cada cultivo una columna, ¿sí? Para cada fila un año, o sea, una campaña, y para la producción, para los valores la producción total. O sea, queremos saber para cada cultivo cuánto fue la producción total por año, ¿sí? O sea, un poco lo que vimos antes para hacer el valor total de producción anual, pero ahora queremos que sea cultivo por cultivo, no queremos que sea el total de todo el país, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, de nuestros datos originales de estimaciones, hacer un pivot table en el cual el índice sea la campaña. Si se fijan, vamos a verlo ya con el resultado, ahí está, vamos a verlo ya con el resultado,
El índice es la campaña, tenemos todas las distintas combinaciones de años, y en cada columna tenemos el cultivo, ahí está, en cada columna tenemos el cultivo, abajo algodón, alpiste, bla, bla, bla. En los valores tenemos la producción, y le utilizo la función de suma justamente para que este valor no sea el primer valor que tomaba, sino que me sume en ese año todas las producciones de ajo, ¿sí? Y entonces podemos justamente ir comparando. Esta tabla está buenísima porque nos permite comparar distintos cultivos entre sí y nos permite también graficar o lo que sea que necesitemos, o incluso para un mismo cultivo ver cómo fue el progreso año a año, como habíamos hecho con la soja, ¿sí? Bien. Bueno. Era un poco largo, pero esta era un poco la idea Esta era un poco la idea de este ejercicio, que ustedes vieran. De todos modos, acuérdense que esto les va a quedar a ustedes, la idea es que también puedan ejecutarlo y puedan probar, y puedan ver de probar otras cosas con los datos, capaz a ustedes se les ocurren distintas preguntas que pueden ir solucionando, y la idea es que vayan viendo qué dudas surgen, etc. No sé si les parece que se entiende, si queda alguna duda, si vamos bien. Si les parece claro el ejemplo de los cultivos. Para mí está bueno el ejemplo de los cultivos porque, bueno, justamente tenemos unos datos que tienen bastantes variables muy distintas, la ubicación geográfica, la cantidad, los años, está bueno. No son todos datos que son tan parecidos, entonces podemos ir probando distintas cosas y hacer los análisis transversalmente en distintas variables. Podría decir, quiero saber de todos los cultivos para un solo año, quiero saber de un solo cultivo para todos los años, quiero saber en qué regiones se produjo más de tanto, de lo que sea, por ejemplo, no sé, se puede como tomar muchos ejes distintos, así que eso está bueno. ¿Sí? Bien. Acá estoy viendo lo que mandaron. Dice, casos panel, que ponían el string al final. A ver, dame un segundito, que lo estoy leyendo porque aparte no tengo el código justo a mano, pero casos panel año, mes y día. Claro, teníamos, me acuerdo una fecha, yo leí el código para ver qué habían visto ustedes, teníamos una fecha que tenía año, mes y día, y hacía un split. Claro, tenés razón, o en el de la campaña también. Claro, acá no lo usó, ¿sí? Estimaciones, campaña inicio, estimaciones, campaña fin, sí. Estimaciones, campaña, STR, split. A ver, lo voy a copiar, porque lo quiero ver así. Bien, estimaciones, campaña inicio y campaña fin, perdón, un segundo. Campaña inicio y campaña fin, básicamente toma las estimaciones de campaña y le hace un split, y lo vuelvo a poner al final. Pero mira, me da un warning igual, me dice que iterar sobre caracteres no va a estar más en las futuras releases, no me sale la palabra en español, como las futuras versiones, por decirlo de una manera. O sea que les recomiendo que no usen esto y que usen más esto. De todos modos, si acá no pusiéramos el STR, claro, nos dice que hay demasiados valores. A ver. Claro, esto lo solucionan con esto. A ver. Too many values to unpack, expected to, n igual 1, expand igual true. Ahí está. Eso lo solucionan con esto. Aparentemente esto es mejor. Ustedes tenían un valor que separar en dos valores, entonces le tienen que decir que n es igual a 1, no me pregunten por qué 1, de vuelta para mí debería ser 2, pero n igual a 1 te lo va a separar en dos valores, y expand igual true te va a tomar de vuelta valores en los que no encuentre 2, si por ejemplo dijera solamente 2010, lo va a expandir a lo suficiente como para tener 2010-2010, ¿sí? Entonces nunca se va a quedar sin valores suficientes. Capaz lo que hace ese STR al final, que les debo la respuesta, porque no lo había notado, la verdad. Estoy viendo si me aparece con eso. Pero básicamente, aparentemente, no, esto no dice lo mismo.
Aparentemente lo que resuelve es esta cuestión de justamente si el split no se puede realizar en todas las columnas de la misma manera, perdón, en todos los valores de la misma manera, aparentemente solucionaría eso. Pero bueno, con esto ya lo solucionan, y de todos modos decía como que había una warning no es error, así que pueden seguir de todos modos, pero había una warning diciendo, che, fíjense que en algunas próximas versiones no va a estar disponible esto, así que les recomiendo que usen otra cosa, usen esto y se aseguren que su código siga siendo útil por más tiempo. Bueno, no sé si hay alguna duda en particular o algo. Yo tengo una consulta. Buenas tardes, ¿qué tal? Dale. Llegué un poco tarde, quizás lo dijiste, así que de última avísame y veo el video después. Dale. Veo que al principio de todo hay una variable que se llama converters y usa una función lambda. Sí. No entiendo bien qué hace la función lambda o en ese caso, por qué lo aplica. No me quería meter mucho ahí porque es un poco complejo, pero básicamente, converters. Básicamente lo que hace el converter, yo lo busqué porque honestamente no me acordaba y quería tener la explicación exacta porque no sabía bien cómo explicarlo, pero básicamente lo que hace es que le pasas unos diccionarios y te lo transforma a distintas... a lo que vos quieras, perdón. Entonces, en este caso de converter, si no entiendo mal, lo que probablemente hicieron es que el ID era más largo y lo que hace es quedarse con algunos valores. Fíjate que los IDs tienen acá 2 valores y acá 3 valores. Yo lo que entiendo es que probablemente el ID de la provincia era mucho más largo, pero que si sabes que empieza con 06 o que termina con 06, sabes que es Buenos Aires. Probablemente lo que hicieron es eso. No le des particular atención, porque no es lo más usual, no es que siempre que importes algo te va a suceder eso, pero básicamente converters es, le pasas un diccionario haciendo algunas aclaraciones que sientas necesarias para la importación. En este caso, la transformación de estas columnas. ¿Sí? Básicamente normalizó Sí. esas columnas a 2 valores. Exactamente. Lo consultaba porque en el video lo dijo de la clase, después lo explico y nunca se llegó a explicar por eso. Y se volvió a repetir acá por eso. Y después lo otro, no sé, se sube el Zoom a algún lado, nos avisan. Sí, esto se sube después, así que creo que directamente les queda... Espera, voy a dejar de grabar.